Dice la palabra de Dios. Sí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén, amén, así es. El Señor, nuestro Señor y Salvador, Jesús, no conoció pecado. Él no pecó. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor nos hace justos. Amén. La naturaleza de Cristo es ser siempre bendito. Siempre, siempre. ¿Sí? Y ahí es donde entra la perfección de Él, porque nosotros somos imperfectos. Y ahí es donde entramos en Levítico, donde dice que tenía que ser llevado un animalito, ¿verdad? ¿Para qué? Para ser sacrificado. ¿Por qué? Porque esa sangre, la que iba a ser derramada en el propiciatorio o en el altar de bronce, esa sangre de ese animalito perfecto, sustituto del pecador, esa sangre iba a ser la que pagara. Entonces ahí es donde entra lo de la redención, ¿sí? Entonces, cuando dice, fue hecho maldición, es en sentido representativo. Jesús nos representó a nosotros. Él dijo, no, tú no vas, quítate de la fila, yo voy. ¿Sí? Entonces Jesús tomó nuestro lugar. Entonces ahí, en esto que leímos ahorita, dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Eso ya estaba escrito en Deuteronomio 21-23, no lo busquen. Al morir Jesús en la cruz, Él cargó con nuestro pecado como nosotros ya lo sabemos. Ya sabemos eso, ¿verdad? Ya sabemos que Él cargó con nuestro pecado, Él siendo santo. Él asumió toda la consecuencia de la ley quebrantada. Nosotros y todo aquel pueblo que en ese momento vivían y estaban ahí diciendo que Él era un pecador, que era un falso y levantando falso testimonio contra Él, ellos fueron los que quebrantaron la ley. Ellos eran, ¿por qué cuando lo que hemos estado viendo en el devocional? Aquellos que tenían ya la piedra lista para bañarse de la mujer, no, hombre, de aquí vamos a hacer, y a ver, ándale, contesta, ¿qué tenemos que hacer? Y Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba inclinando, escribiendo los nombres de ellos, y como que empezaban a ver así como, ahí estoy yo, ¿no? Yo me voy, ¿verdad? Uno a uno, desde el más joven hasta el más viejo, se fueron apartando, y le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Ya se fueron. ¿Por qué? Porque ellos sabían que habían fallado ante Dios. Externamente decían, sí, nosotros somos sacerdotes, somos maestros, somos algún funcionario aquí en el templo, alguna cosa, ¿verdad? De esos judíos religiosos que por lo externo mostraban santidad, pero por dentro, ¿cómo estaban? Podridos en pecado. Entonces, por ellos murió nuestro Señor Jesucristo también. Pero ellos no reconocieron que Él era Cristo. Ellos no reconocieron. Ojalá se hayan arrepentido, ¿verdad? Entonces Jesús no se volvió pecador como nosotros. Él habitó en la plenitud de hombre, pero era plenamente Dios también, ¿sí? Entonces, la cruz es el lugar donde el bendito toma la maldición, pero no cualquier persona que haya sido crucificada, no, nuestro Señor Jesús, ¿sí? Entonces la cruz es ese lugar donde el bendito toma la maldición de nosotros. Y ahí es donde entra lo del intercambio glorioso. ¿Se acuerdan? El animalito, intercambio que hacía el pecador, ponía la mano sobre el animalito y su pecado era transferido al inocente. ¿Y quién era el inocente aquí? Jesús. ¿Sí? Esto es lo que se tiene que hablar todos los días o tenerlo aquí porque a veces nos olvida por qué murió Jesús. Se nos olvida por qué Él, siendo santo, por qué tomó nuestro lugar. Porque se tenía que cumplir la ley. Jesucristo cumplió la ley. ¿Sí? Entonces, ¿en qué forma fue maldito? Entre comillas. ¿En qué forma fue maldito? Que Dios lo trató como culpable. Fue castigado por nosotros. Isaías 53, ahí lo menciona. Dios lo trató como culpable en nuestro lugar. Fue culpable el Señor, no por Él, sino por nosotros, como sustituto. ¿En qué otro sentido fue maldito? En el sentido penal, o sea, el castigo. Él sufrió la ira y el juicio que correspondían al pecado. Esa ira de Dios que es en contra de nosotros fue todo sobre Jesús. Todo el castigo fue sobre Él, siendo santo, siendo inocente. ¿Y en qué otro sentido era maldito? En la cuestión del pacto. Tomó sobre Él mismo, sobre Él, las maldiciones del pacto por desobediencia. Pero nunca dejó de ser el Hijo amado. Nunca dejó de ser su Hijo amado.